giro tan inesperado como fulminante, una sentencia judicial ha pulverizado el telón de acero que, durante años, blindó un relato mediático fabricado con la frialdad del cálculo y el fuego de la venganza. La justicia ha hablado con la contundencia de un trueno y su eco resuena por cada rincón de España, desvelando una verdad que muchos se esforzaron en sepultar. La victoria de Rocío Flores contra Óscar Cornejo y Adrián Madrid no es solo un triunfo legal, es la demolición del imperio de apariencias que creció a costa del dolor ajeno. Este mazazo judicial no solo sentencia a los responsables directos, sino que abre una brecha en el corazón de una narrativa impuesta, revelando la oscuridad de sus cimientos. La sombra de la duda que planeaba sobre un documental, en su día aclamado, ahora se cierne como una losa pesada sobre quienes lo idearon y lo difundieron. Antes de sumergirnos en los detalles más escabrosos de esta historia, ¿estás preparado para escuchar lo que nadie te ha contado hasta hoy? Si la búsqueda de la verdad y la caída de los ídolos falsos resuenan contigo, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a tus 50 favoritos y activa la campanita para no perderte ni un solo detalle de cómo este terremoto mediático está redefiniendo el panorama del corazón. Tu apoyo es crucial para que sigamos desvelando las tramas ocultas de nuestro tiempo, rompiendo los silencios impuestos por el poder y la fama. El detonante fue una primicia publicada por el prestigioso periódico El Mundo, una bomba informativa que, como una onda expansiva, ha ampliado sus ramificaciones con cada nueva revelación. Los detalles de la sentencia, inicialmente impactantes, han cobrado una nueva dimensión con la información adicional, confirmando la naturaleza demoledora de este veredicto. Es la crónica de cómo la vulneración de derechos de una menor se convirtió en un lucrativo espectáculo. La sentencia es clara, contundente, inquebrantable, y no deja lugar a dudas sobre el daño moral infligido a doña Rocío Flores. Se desvelaron sin piedad datos, documentos e información que estaban celosamente guardados en un procedimiento judicial de menores, un expediente que por su propia naturaleza goza de una especial protección. Eran datos de carácter reservado, diseñados para salvaguardar la intimidad de una persona en la etapa más vulnerable de su vida. La Corte no solo reconoció el daño, sino que también puso el foco en la obscena rentabilidad de aquella afrenta televisiva. En 2 días concretos, que no dudamos en señalar porque consta en la exhaustiva documental Obrante en autos, los condenados hicieron el agosto con su polémico documental. Fueron líderes de audiencia, alcanzando cifras estratosféricas a costa de pisotear la dignidad y los derechos de una persona menor de edad. Es decir, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los arquitectos de este drama televisivo, no solo orquestaron una campaña de difamación, sino que obtuvieron pingües beneficios de ella. Y no podemos ni debemos olvidar que todo esto fue orquestado por la madre, Rocío Carrasco, la protagonista indiscutible de aquel relato, aunque la justicia, con sus limitaciones, no la señale directamente como responsable penal. Esto es una obviedad que, aunque no se pronuncie en voz alta, resuena en el aire como una verdad incómoda. Al igual que la famosa cuestión de quién filtró la sentencia a Vanitatis por sombra, no lo sabemos a ciencia cierta ni podemos decirlo con nombres y apellidos, pero creo que todos, con una pizca de cordura y un mínimo de sentido común, lo tenemos bastante claro. Las sombras alargadas de la autoría intelectual planean sobre el entramado, dejando a la vista las verdaderas intenciones de aquel montaje mediático. La justicia, aunque lenta, desvela las verdades más incómodas. La sentencia va más allá y subraya una de las violaciones más dolorosas. Se estigmatizó a la perjudicada por un suceso aislado ocurrido cuando era menor de edad, en un momento crucial donde su personalidad aún no estaba desarrollada en plenitud. Esta intromisión brutal vulneró su honor, su intimidad y su propia imagen, obstaculizando de manera irreversible su derecho fundamental a la reinserción social. Es una herida abierta, profunda y difícil de cerrar. Es incuestionable que la angustia y el sufrimiento que le provocaron deben ser resarcidos, y aunque la cifra de 200.000 euros pueda parecer generosa, para el alcance del daño y la exposición pública a la que fue sometida, me parece un precio irrisorio. Lo verdaderamente importante aquí es que se haga justicia con una sentencia penada en firme. Una victoria que, previsiblemente, será recurrida por los condenados en un último intento por aferrarse a una fantasía de impunidad. Pero la verdad ya está escrita. En cualquier caso,
lo que se dice en la sentencia está tan claro como el agua, y ya no es una historia que solo 4 gatos repitan en las redes sociales o que un puñado de youtubers defiendan, como lo pintaron en su momento cuando Carlota Corredera insultaba impunemente a su propia audiencia. Esto ya está reflejado en un documento judicial inamovible, una verdad incuestionable que ha sido dictaminada por la balanza de la justicia. El tiempo de las excusas y las manipulaciones ha terminado. Se ha estigmatizado a una persona que por aquel entonces era una menor de edad. Se han vulnerado sus derechos más sagrados sin miramientos ni compasión. Y no vale tampoco decir, como aquí se señala, que Rocío Carrasco era parte en ese procedimiento judicial y que manifestó ser una víctima. Recordaréis que Rocío Carrasco también declaró en este juicio, pero ahora vamos a ver una cosa muy interesante que comentó Juan Luis Galiacho sobre todo esto y cómo su perspectiva ha sido desmentida por la realidad judicial. Cuando ambas, madre e hija, coincidieron en ese marco judicial, hubo un torbellino de especulaciones y afirmaciones. Pero hay que ver cómo cambian las tornas de lo que algunos contaban a lo que finalmente ha terminado sucediendo, evidenciando una vez más que la verdad tiene su propio camino, por tortuoso que sea. Continuamos desgranando los nuevos detalles de esa sentencia, que son como puñaladas a la narrativa oficialista. Decíamos que no vale escudarse en la figura de Rocío Carrasco en este caso, porque tal y como también se dice en la sentencia, para la difusión de esa información de carácter íntimo no se contó, bajo ningún concepto, con la autorización expresa de Rocío Flores. Los acusados no tuvieron el consentimiento inequívoco de la única persona legitimada para autorizar que esa información, que contenía aspectos tan íntimos y reservados de su privacidad, pudiera formar parte de un documental y ser difundida en un canal de televisión. Es una cosa tan obvia, tan meridianamente clara, que resulta ofensivo tener que recalcarla. Esperamos que, ahora que todo esto se recoge de manera irrefutable, en una sentencia le entre de una vez por todas en la cabeza a algunos, como a María Patiño, de quien ahora vamos a ver también una cosa que la deja en evidencia. Hoy es el día de pasar factura y quitar caretas, de exponer sin piedad la hipocresía y la falta de ética. Porque cuando la verdad irrumpe con esta fuerza, las máscaras caen una a una, revelando los rostros ocultos. Fijaros también en esto que se dice aquí, y que es crucial para entender la magnitud de la afrenta. Es innegable la gravedad de la intromisión ilegítima, afectando directamente al derecho a la intimidad, a la imagen y al honor de la perjudicada. Se difundieron datos, informaciones y documentos contenidos en un expediente judicial, incluyendo informes psicosociales de un procedimiento de menores que, por su propia naturaleza, son de carácter reservado y confidencial. Y lo más grave es que todo esto ocurrió cuando era menor de edad y, por tanto, su personalidad aún no estaba plenamente formada. Es que, ya más allá de lo que se dice en esta sentencia sobre Óscar Cornejo, Adrián Madrid y Rocío Carrasco, se les tendría que caer la cara de vergüenza a todos aquellos que, durante años, se han dedicado a perpetuar ese estigma. Hablamos de gente en redes sociales, sí, pero especialmente de profesionales de la televisión que han hurgado en esas heridas abiertas por una serie de hechos que ocurrieron cuando la persona era menor de edad. Y, como se recalca aquí, su personalidad no estaba formada. La falta de escrúpulos ha sido palpable, el cinismo abrumador. Se les tendría que caer la cara de vergüenza, por ejemplo, a Jorge Javier Vázquez. ¿Os acordáis de cómo abusaba de su condición de presentador para disparar sin piedad contra Rocío Flores en Sálvame, diciéndole de todo? Carlota Corredera, ni qué decir tiene, aunque a Carlota se le podría haber caído ya la cara por tantas cosas. Entre este tema y otros como el de Alessandro Lecchio. Se le está quedando una hemeroteca a Carlota Corredera que verdaderamente es para enmarcar en el Museo de la Vergüenza una colección de despropósitos y contradicciones. Y por supuesto, se le tendría que caer también a María Patiño, que fijaros en esto que ha compartido Javier Levera y que está muy bien traído, la verdad. Esto pasó apenas hace unos días, el 21 de octubre, y lo comentamos también aquí. ¿Os acordáis de que María Patiño publicó esto en X, si no recuerdo mal? Fue después de la entrevista de Amador Moedano en De Viernes, y María Patiño compartió una noticia antigua de hace unos cuantos años de cuando la denuncia de Rocío Flores contra Vanitatis fue inicialmente archivada.
Ella, imaginamos, pensó que era una noticia actual, ignorando deliberadamente que hoy se ha terminado de dar la vueltas a la tortilla, con una sentencia que lo cambia todo. Esta mujer no se cansa de hacer el ridículo, y es otra más, y hemos perdido la cuenta de cuántas van, que se le termina volviendo en contra. Si es que luego es normal que digamos que son gafes, que su olfato periodístico, si alguna vez existió, ha quedado completamente nublado por sus prejuicios y sus filias. La realidad siempre es implacable. Y otro, que en este tema también se lo tendría que hacer mirar, con todo el cariño y con todo el respeto, porque yo, por lo menos, a Juan Luis Galiacho siempre lo he tenido por un muy buen periodista, es él mismo. Pero es que hay que decir que en este tema, de verdad, hay que tener cuidado con quién se te arrima y quién te pasa la información, que algunos nos lo podemos imaginar, porque no es el primer periodista con el que pasa que de repente, de la noche a la mañana, comienza a tener una posición muy sesgada en este tema y pasa de decir una cosa a adoptar lo contrario, cuando curiosamente les empiezan a pasar información a medida. Pues fijaros, en lo que dijo Juan Luis Galiacho sobre cómo fue este encuentro entre Rocío Carrasco y Rocío Flores en sede judicial y lo mal que han envejecido estas imágenes y sus palabras tras esta noticia que hemos conocido hoy. La próxima vez sería mejor esperar a que salga la sentencia, porque luego pasa lo que pasa y el ridículo se escribe con letras de molde. Sus afirmaciones ahora son un eco hueco de una narrativa que la justicia ha desmantelado sin piedad. Según Galiacho, la comparecencia de Rocío Carrasco fue perfecta, una declaración donde Rocío estuvo muy bien, muy firme, contando que el documental lo hizo como terapia. Lo hizo precisamente para sacar todo lo que tenía dentro, todo lo que había sufrido durante cerca de 20 años a través de determinados medios de comunicación que habían sido muy agresivos contra ella, contando cosas que la habían dañado. Todo lo que era su espíritu, su alma, su moral, necesitaba hacer este documental y, según él, nunca contra su hija. No creo que una madre vaya nunca contra una hija, lo creo así, sentenció Galiacho. Pero hay que ver qué resulta, que según Galiacho, en el documental no iba contra la hija, pero ya hemos visto cómo en ese mismo documental se han cometido delitos graves contra ella. Y aunque la responsabilidad penal no caiga directamente sobre Rocío Carrasco, estos hechos también han tenido lugar por obra y gracia de la madre, por su consentimiento tácito o expreso a la difusión de esa información. Es que Galiacho, de verdad, qué papelón está quedando con este tema. La credibilidad se desintegra a cada palabra. También es verdad que ahora con la sentencia en la mano es fácil decirlo, pero ya en ese momento, simplemente agarrándote al discurso que hizo la docuserie como terapia, pues hombre, algo ya olía bastante mal. Con el gran periodista que ha sido siempre, Galiacho, ¿cómo nos puede salir con lo de la terapia? Sabemos perfectamente por qué lo hizo. Lo hizo por dinero y lo hizo por venganza y no le importó llevarse a su hija por delante ni contra un hijo, lo creo así y así lo digo y así lo dijo Rocío el otro día en los juzgados, es decir, no iba contra su hija, eso era como una terapia. Según sus palabras, a través de esa terapia facilitó todo, pero no era solamente facilitar datos de su hija, de Rocío Flores, sino era facilitar datos de su vida, de lo que había sufrido. Y eso es lo que era ese documental que hizo la Fábrica de la Tele, a la que ahora, y esto es clave, le piden 1 millón de euros. Galiacho incluso se aventuró a dar una fecha para la sentencia, augurando que llegaría antes del 31 de julio, una predicción que también falló estrepitosamente, una cadena de errores que socavan su figura. El periodista no atinó ni con la fecha de la sentencia. Es que, de verdad, al que Galiacho no ha dado ni una. Él creía que el testimonio de Rocío Carrasco a favor de la Fábrica de la Tele fue contundente y muy tomado en serio por el Tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid y que podía beneficiar a la productora. Y lo que es aún más sorprendente y ahora risible, que la declaración de Rocío Flores no fue la más adecuada. Estáis escuchando, ¿verdad? Es casi para frotarse los ojos. Señaló que Rocío Flores no era una chica que iba a hablar de ella, pero que no estaba quizá a la altura que tendría que estar ante un juzgado, pero que bueno, que eso ya son cuestiones de cada uno. Pues una más para apuntar al historial pseudoinformativo de los que defienden a esta pareja. Iban a reabrir la causa, pero resulta que no se abrió, iban a condenar
Antonio David por el tema de la insolvencia punible y resulta que no se le condenó. Y Rocío Carrasco, la que acabáis de escuchar, había estado muy bien en esta declaración y la fábrica de la tele no iba a ser condenada. Pero, oh sorpresa, al final sí les han condenado. Y seguimos para bingo. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Hasta cuándo vamos a estar comulgando con ruedas de molino, aceptando sin crítica los relatos prefabricados y las verdades a medias? ¿Qué más hace falta todavía para que todo el mundo se dé cuenta de que esto que sucedió hace casi 15 años ha sido probablemente uno de los mayores fraudes de la historia de la televisión? La verdad, al fin, ha emergido de las profundidades y su luz es cegadora. ¿Qué piensas tú al respecto de estas revelaciones? Déjame tu opinión en los comentarios. El estruendo de la sentencia que condena a Óscar Cornejo y Adrián Madrid aún resuena, pulverizando los cimientos de un relato que muchos creyeron inquebrantable. Con la victoria judicial de Rocío Flores, un nuevo nombre emerge del crepúsculo de la historia. Uno que ha permanecido en las sombras, pero cuya influencia ha sido una constante silenciosa. No estamos hablando de un mero observador, sino de una figura central que por fin se asoma al epicentro de este terremoto mediático. Fidel Albiac. Durante años, Fidel Albiac ha orbitado en la periferia de la narrativa pública, un espectro cuya presencia se intuía, pero raramente se explicitaba con la fuerza que merecía. Los últimos meses han sido un torbellino de rumores y susurros sobre su figura, sobre su papel en la trama que ha mantenido en vilo a todo un país. Hoy, con la contundencia de la justicia en la mano, estamos un paso más cerca de que el famoso melón de Fidel Albiac, ese secreto a voces, sea por fin abierto, desvelando verdades largamente silenciadas. La sentencia a favor de Rocío Flores no es solo una victoria personal, es la llave maestra que puede desbloquear un cofre lleno de enigmas y revelaciones. Su triunfo judicial la refuerza, le otorga una voz validada por la ley y disipa las trabas que hasta ahora la habían mantenido en un prudente silencio. El tiempo de la cautela parece haber llegado a su fin, y con él la posibilidad de que la verdad más íntima y cruda de Rocío Flores vea finalmente la luz, sacudiendo los cimientos de lo que creíamos saber. Ya lo hemos comentado en este canal, Rocío Flores era y sigue siendo la pieza fundamental en toda esta compleja historia, el testigo mudo que ha cargado con el peso de una verdad incómoda. Su reaparición en De Viernes, aunque potente, se vio limitada por la cautela impuesta por el juicio en curso, un proceso que exigía discreción. Ahora, con la sentencia en sus manos, Rocío Flores emerge fortalecida, su posición inquebrantable, lista para, quizás, descorrer el velo sobre los años más convulsos de su vida. Un nuevo frente se abre para Fidel Albiac, sumándose a todo lo que ya se venía fraguando alrededor de Telecinco en estos últimos meses en un escenario mediático que parece estar en constante ebullición. La impunidad mediática, ese manto protector que por tanto tiempo envolvió su figura, ahora tiene fecha de caducidad y las viejas defensas se resquebrajan. El cerco se estrecha y la expectativa por lo que Rocío Flores pueda contar es tan palpable como el aire que respiramos. En este canal, hace aproximadamente 2 meses, dedicamos un vídeo reportaje extenso y detallado a desgranar todo lo que estaba sucediendo alrededor de Fidel Albiac y lo que parecía estar por venir en Telecinco. En aquel entonces ya advertíamos que Rocío Flores era la clave, la voz capaz de desentrañar el nudo gordiano de esta intrincada trama. Hoy, con la perspectiva de la sentencia, aquellas palabras resuenan con una fuerza premonitoria, casi profética. Porque, aunque su nombre haya estado siempre asociado al de sus padres, la historia de Rocío Flores es propia, única, y su testimonio, si algún día decide contarlo, podría cambiar por completo la versión oficial que durante tanto tiempo se instaló en la opinión pública. La expectación por su voz renace con más fuerza que nunca, porque solo ella conoce los secretos de aquella casa, lo que compartió con su madre y con Fidel Albiac durante los años más turbulentos de su infancia y adolescencia. La verdad, a menudo, se oculta en los detalles más íntimos. Durante más de 2 décadas, Rocío Flores ha sido el gran testigo mudo de una historia que ha dividido a la opinión pública, una saga familiar que sigue sin contarse del todo. Ha soportado el peso de una narrativa mediática que la señalaba, que la juzgaba, pero sin permitirle hablar, sin darle el espacio para defenderse o para ofrecer su propia versión.
El silencio, impuesto o autoimpuesto, ha sido su armadura y su cárcel al mismo tiempo, pero la coraza parece estar a punto de romperse. De momento, Rocío guarda silencio, y su entorno asegura que, mientras los asuntos estuvieran judicializados, ella no movería ficha. Pero el tiempo corre y la sentencia ha llegado. Cada una de sus apariciones públicas, ya sea como colaboradora, tertuliana o entrevistada, reabre la misma pregunta, una interrogante que se clava en la mente de todos. ¿Hablará algún día, de verdad, sobre todo lo que sabe? Precisamente, para entender la magnitud de lo que podría suceder, es buen momento para rescatar aquellas palabras que pronunció hace 3 años y que hoy resuenan con una fuerza premonitoria, casi escalofriante. Fue en un plató de Telecinco, donde Rocío Flores deslizó una frase que quedó grabada en la memoria colectiva, una advertencia que en su momento fue desestimada, pero que ahora adquiere un peso atronador. Aquella vez desafió a la audiencia con una pregunta que encerraba una verdad. ¿Alguno de vosotros esperabais que mi madre diera una respuesta a Gloria?, preguntó, con una lucidez que ya entonces adelantaba lo que muchos intuían. La incredulidad en su voz, la convicción de que había un velo, una mano invisible que orquestaba las palabras de su madre, era palpable. Su pregunta era retórica, sí, pero cargada de una verdad profunda que ahora, con la sentencia en la mano, se antoja irrefutable. Una pieza más de un puzzle infernal. Ella misma se respondió, sin ambajes, a la pregunta que lanzaba al aire. ¿Por qué no se hace esa pregunta? Ah, pues te lo hago muy fácil. Porque es incapaz de sentarse y de darte unas declaraciones como te estoy haciendo yo aquí ahora mismo. Es incapaz de decir que ha reflexionado. Cuando tú escuchas a otra con lo que te ha reflexionado, que alguien le diga lo que tiene que decir. Es lo que tiene, reflexionada. Pero lo dice. La indirecta era más que directa, la acusación de manipulación, cristalina. El narrador de aquel momento televisivo, con la habilidad de quien sabe dónde pinchar, la interpeló. Me da la sensación que sé por dónde vas. Ella no responde, porque primero tiene que consultar su respuesta con Fidel, lo que vendría a avalar eso que dice Gloria Camila de que, según ella, el maestro de la orquesta de tu madre es Fidel. La conexión era ineludible, la sombra de Albiac alargándose sobre el discurso de Rocío Carrasco, una verdad que la hija siempre ha sostenido. Y Rocío Flores, sin titubear, afirmó con una rotundidad demoledora. Sí, suscribo todo lo que ha dicho Gloria, y añado más. Y te digo que mi padre es un ser de luz, y Fidel Albiac del Pino es un ser de oscuridad, y lo que menos tiene es luz. Esta declaración, en su momento explosiva, hoy se erige como un pilar fundamental, un testimonio que cobra una relevancia colosal a la luz de la sentencia. La máscara de la neutralidad se desgarra, exponiendo una animadversión profunda y visceral. Continuó con el dolor de una verdad reprimida. Aquí, maestros, solamente hay uno, y se llama José Ortega Cano, no que es torero, nada más. Y con una indignación que no podía ocultar, remató. Las mismas personas que llevan años callados. ¿Sabes lo que es una persona callada? Sin poder hablar, sin poder mencionar a Fidel Albiac, son los mismos que ahora ponen a Fidel Albiac aquí. Y sabéis también lo que os digo, que la única persona de todos los que hablan que ha vivido en esa casa durante 24 horas al día se llama Rocío Flores Carrasco y David Flores. Y que, a lo mejor, si a mí algún día me da la gana y me da por contarle al mundo mis vivencias, lo mismo a España le da un síncope. Entonces, vamos a tener un poquito más de cordura, porque la libertad la tenemos ahora, pero hace un tiempo no había libertad ninguna para expresar absolutamente nada. Estas palabras, que en su momento fueron un grito ahogado en el fragor de la batalla mediática, hoy se convierten en una amenaza real para el entramado que ha protegido a Fidel Albiac. La cana, a la que Rocío Flores aludía entonces, esa intención de contar sus vivencias, ya no parece una hipótesis lejana, sino una posibilidad inminente, reforzada por la victoria judicial. El síncope al que se refería España podría estar más cerca que nunca, porque la verdad tiene un poder transformador que ninguna farsa puede contener. En definitiva, y a modo de conclusión, después de que durante años el relato mediático se construyera en torno a una sola voz, parece que hoy ese muro comienza a resquebrajarse sin remedio. Las piezas encajan y lo que antes se consideraba intocable empieza a cuestionarse abiertamente, impulsado por la fuerza implacable de la justicia.
Fidel Albiac ha vivido 2 décadas protegido por el miedo ajeno, un miedo que ahora parece estar desvaneciéndose en el aire, como el humo de una hoguera extinguida. La impunidad mediática tiene fecha de caducidad y lo ocurrido a raíz del fallecimiento de su padre, las investigaciones periodísticas posteriores y el regreso de viejos protagonistas han devuelto su nombre al centro del debate, ya no en susurros, sino con la fuerza de un huracán. Puede que todavía falte tiempo para conocer toda la verdad completa y sin filtros, pero el silencio ya no es absoluto. El cerco se ha roto y en ese espacio de grietas, entre lo que se calla y lo que está a punto de contarse, empieza a dibujarse el verdadero final de esta historia, un desenlace que promete ser tan impactante como revelador. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Creéis que Rocío Flores dará el paso definitivo y romperá su silencio sobre Fidel Albiac? Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Vuestras perspectivas enriquecen el debate y nos ayudan a entender mejor las complejidades de estas historias. Además, si este vídeo te ha resultado revelador y te ha mantenido enganchado, por favor, no olvides darle un me gusta y compartirlo para que más personas descubran la verdad. Y, si todavía no lo estás, te invitamos a que te suscribas a tus 50 favoritos y actives la campanita. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo con más revelaciones que cambiarán